Capítulo 2. La historia y la metodología. La base de este trabajo es una investigación llevada a cabo a lo largo de 20 años, en la que se hicieron miles de calibraciones en miles de sujetos de todas las edades y personalidades, procedentes de todos los ámbitos de la vida. Por su diseño, el estudio sigue el método clínico y por lo tanto tiene amplias implicaciones prácticas. Como este método puede aplicarse a todas las formas de expresión humana, se llevaron a cabo con éxito calibraciones en los campos de la literatura, la arquitectura, el arte, la ciencia, los eventos mundiales y las complejas relaciones humanas. El ámbito para determinar estos datos es la totalidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. En cuanto a sus capacidades mentales, los sujetos sometidos a estas pruebas abarcaron desde lo que el mundo llama normales hasta pacientes psiquiátricos con enfermedades graves. Dichos sujetos procedían de Canadá, Estados Unidos, México y diversos países de Sudamérica y el norte de Europa. Pertenecían a nacionalidades, etnias y religiones muy variadas, y el rango de edades abarcó desde niños hasta ancianos de 90 años. También se cubrió un amplio espectro de estados de salud física y emocional. Fueron examinados de forma individual y grupal, y las pruebas las llevaron a cabo muchos experimentadores y grupos de experimentadores. En general, los resultados fueron idénticos y reproducibles, por lo que se satisfizo el requisito fundamental del método científico, la posibilidad de reiterar los experimentos y obtener los mismos resultados. Los sujetos fueron seleccionados al azar y examinados en una amplia variedad de situaciones físicas y conductuales. En las cimas de las montañas y a la orilla del mar, durante las vacaciones, en medio de la actividad laboral cotidiana, en momentos de alegría y de dolor. Ninguna de estas circunstancias afectó los resultados de las pruebas, que fueron universalmente consistentes con independencia de los factores externos, con la singular excepción de la propia metodología del propio procedimiento experimental. Debido a la relevancia de este factor, el método experimental se describirá en detalle más adelante. Desarrollo histórico. En 1971, 3 fisioterapeutas publicaron un estudio definitivo sobre las pruebas musculares. En su práctica clínica, el doctor George Goddard de Detroit, Michigan, estudió de forma exhaustiva las técnicas de la prueba muscular y realizó el innovador descubrimiento de que la fuerza o debilidad de cada músculo están conectadas con la salud o patología del órgano correspondiente. También determinó la asociación de cada músculo con un meridiano de acupuntura y correlacionó su trabajo con el doctor Felix Mann sobre el significado médico de los meridianos de acupuntura. En 1976, el libro del doctor Goddard sobre kinesiología aplicada alcanzó su 12ª edición. Empezó a enseñar su técnica a sus colegas y a publicar cada mes una cinta sobre sus investigaciones. Muy pronto otros se sumaron a este trabajo, lo que condujo a la formación del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada, muchos de cuyos miembros también pertenecían a la Academia de Medicina Preventiva. David Walter expone en detalle el desarrollo de este campo en su extenso volumen sobre la kinesiología aplicada, también publicado en 1976. El descubrimiento inicial más sorprendente de la kinesiología fue la demostración clara de que los músculos se debilitan al instante cuando el cuerpo queda expuesto a estímulos adversos. Por ejemplo, si se pone azúcar sobre la lengua de un paciente con hipoglucemia funcional, al realizar la prueba muscular, el músculo deltoides, que suele usarse como músculo indicador, se debilita de inmediato. Asimismo, se descubrió que las sustancias que son terapéuticas para el cuerpo fortalecen los músculos al momento. Como la debilidad de cualquier músculo indica un proceso patológico en el órgano correspondiente, esto ha sido corroborado por el diagnóstico mediante acupuntura y el examen físico de laboratorio. Se trata de una herramienta clínica muy útil para detectar la enfermedad. Miles de terapeutas empezaron a emplear el método. Muy pronto se acumularon datos que demuestran que la kinesiología es una herramienta diagnóstica importante y fiable, capaz además de monitorizar con precisión la respuesta del paciente a los tratamientos. La técnica obtuvo una amplia aceptación entre los profesionales de muchas disciplinas y aunque nunca arraigó en la medicina convencional, su uso se generalizó entre los médicos de orientación holística. Entre ellos se contaba John Diamond, un psiquiatra que comenzó a usar la kinesiología para diagnosticar y tratar a los pacientes psiquiátricos. Él dio el nombre de kinesiología conductual.
A este uso ampliado de la kinesiología, mientras otros investigadores indagaban la utilidad del método para detectar alergias, desórdenes nutricionales y respuestas a la medicación, Diamond lo usó para estudiar los efectos beneficiosos o adversos de una gran variedad de estímulos sensoriales y psicológicos, como diversas formas de artes, músicas, expresiones faciales, modulaciones de la voz y el estrés emocional. Diamond era un excelente docente y sus seminarios atrajeron a miles de profesionales que regresaron a sus consultas con interés y curiosidad, renovados, deseosos de explorar las aplicaciones de la técnica. Además de su extensa aplicabilidad, la prueba era rápida, simple, fácil de hacer y muy concluyente. Todos los investigadores confirmaron que los resultados podían reproducirse. Por ejemplo, ante un endulcorante artificial, los sujetos daban débil, tanto si se ponía sobre la lengua como si se mantenía dentro de su paquete sobre el plexo solar, o si se escondía en un sobreplano, cuyo contenido era desconocido tanto para el experimentador como para el sujeto. Lo más impresionante era que el cuerpo respondía, aunque la mente no tuviera conocimiento ni información. La mayoría de los terapeutas hicieron sus propias investigaciones para verificar el método. Pusieron diversas sustancias sobre blancos numerados e hicieron que una segunda persona, desconocedora de sus contenidos, aplicara la prueba a una tercera. La conclusión abrumadora fue que el cuerpo respondía con precisión, aunque la mente no fuera consciente. La fiabilidad de la prueba nunca dejaba de asombrar al público y a los pacientes, incluso a los propios terapeutas. En conferencias con audiencias de miles de personas, se repartían entre el público 500 sobres con edulcorantes artificiales y otros 500 sobres idénticos con vitamina C orgánica. A continuación se dividía a los participantes en dos grupos. Se hacía la prueba unos a otros. Cuando se abrían los sobres, la reacción de los presentes siempre era de asombro y deleite al comprobar que todos se habían debilitado en respuesta al endulcorante y se habían fortalecido ante la vitamina C. Esta simple demostración cambió los hábitos nutricionales de miles de familias de todo el país. A comienzos de los años 70, la profesión médica en general y la psiquiatría en particular se mostraban muy reticentes, cuando no abiertamente hostiles, a aceptar la estrecha relación de la nutrición con la salud, no digamos ya con la salud emocional o las funciones cerebrales. La publicación de Psiquiatría Ortomolecular, libro que coescribí con el premio Nobel Linus Pauling, fue acogida por una amplia variedad de colectivos, pero no del estamento médico. Curiosamente, hoy más de 20 años después, los conceptos que se presentan en el libro son fundamentales en el tratamiento de las enfermedades mentales. Este libro propone que las enfermedades mentales graves, como la psicosis, y los males menores, como los desórdenes emocionales, tienen una base genética en la que participa una ruta bioquímica cerebral anormal, una base molecular que puede corregirse a nivel molecular. Por lo tanto, la enfermedad maníaco-depresiva, la esquizofrenia, el alcoholismo y la depresión pueden verse afectados tanto por la nutrición como por la medicación. En 1973, cuando se publicó Psiquiatría Ortomolecular, el estamento psiquiátrico aún seguía sobre todo la orientación psicoanalítica y este trabajo fue aceptado principalmente por los terapeutas holísticos. Los métodos de tratamiento sugeridos y sus resultados se verificaron a menudo mediante la kinesiología. Sin embargo, fue la demostración del Dr. Diamond de que el cuerpo se debilita al instante en respuesta a las actitudes emocionales poco saludables o a las tensiones mentales, la que ejerció una mayor influencia clínica a largo plazo. Su técnica refinada de la prueba muscular, que hoy usa la mayoría de los terapeutas, es la que se ha usado en este estudio durante un periodo de 20 años. Los terapeutas e investigadores observamos que las respuestas a la prueba siempre son independientes de los sistemas de creencias de los sujetos, de sus opiniones intelectuales, de su razón o de su lógica. También se observó que una respuesta a la prueba en la que el sujeto se debilita se acompaña de la desincronización de los hemisferios cerebrales. La técnica de la prueba. Para realizarla se necesitan dos personas. Una, el sujeto de la prueba, extiende uno de sus brazos lateralmente, de modo que quede paralelo al suelo. A continuación, la segunda persona empuja hacia abajo con dos dedos sobre la muñeca del brazo extendido, mientras dice resiste.
Entonces el sujeto resiste la presión descendiente con todas las fuerzas, y eso es todo. Cualquiera de las partes puede hacer una afirmación verbal, mientras el sujeto tiene la mente en dicha afirmación. El experimentador pone a prueba la fuerza de su brazo. Si la declaración es negativa, falsa o refleja una medición por debajo de 200, veas el mapa de la conciencia del capítulo 3, el sujeto de la prueba se debilita. Si la respuesta es afirmativa o la medición está por encima de 200, se fortalece. Para demostrar el procedimiento, se puede pedir al sujeto que, mientras hace la prueba, mantenga en mente una imagen de Abraham Lincoln y a continuación, para contrastar, una imagen de Adolfo Hitler. Es posible demostrar el mismo efecto teniendo en mente la imagen de alguien que se ama y contrarrestarla con la imagen de alguien a quien se teme, se odia o que inspira resentimiento. Una vez que se introduce la escala numérica, es posible realizar las calibraciones, diciendo este elemento, este libro, esta organización, el motivo de esta persona o lo que sea. Calibra por encima de 100, a continuación por encima de 200, luego por encima de 300 y así hasta que se obtenga una respuesta negativa y luego se puede refinar el proceso. Está por encima de 220, de 225, de 230. El experimentador y el sujeto pueden intercambiar lugares y se obtendrán los mismos resultados. Cuando uno se familiariza con la técnica, puede usarse para evaluar empresas, películas, individuos o sucesos históricos, así como para determinar los problemas de la vida de cada día. Como habría notado el lector, el procedimiento de la prueba consiste en usar el test molecular para verificar la verdad o la falsedad de una declaración enunciativa. Cuando la pregunta no se plantea de esta manera, se obtienen respuestas poco fiables. Tampoco puede obtenerse un resultado fiable cuando se pregunta por el futuro. Solo las declaraciones relacionadas con las condiciones actuales o con sucesos presentes o pasados producen respuestas consistentes. Es necesario ser impersonal durante el procedimiento para evitar transmitir sentimientos positivos o negativos. La precisión aumenta cuando se pide al sujeto de la prueba que cierre los ojos y no debe haber distracciones ni música de fondo. Como esta prueba es engañosamente simple, es conveniente que el experimentador verifique su precisión hasta sentirse satisfecho. Las respuestas pueden comprobarse mediante preguntas cruzadas y a todos los que se familiarizan con la técnica se les ocurren algunos trucos para confirmar su fiabilidad. Pronto se comprueba de que se observa la misma respuesta en todos los sujetos, que no es necesario que el sujeto tenga ningún conocimiento de la materia en cuestión y que la respuesta siempre es independiente de las opiniones personales del sujeto con respecto a la pregunta. Hemos descubierto que, antes de emprender el experimento, es útil declarar: ¿tengo permiso para hacer esta pregunta? Como teclear un código de acceso a un ordenador. En ocasiones da una respuesta negativa. Esto no indica que uno no debe plantear esa pregunta, aunque se puede indagar con cuidado la razón de ese no. Tal vez en este momento el experimentador podría sufrir tensión psicológica al escuchar la respuesta o sus implicaciones, o bien puede haber otras razones desconocidas. En ese estudio, a los sujetos que se les pidió que enfocaran sus pensamientos, sentimientos, actitudes, recuerdos, relaciones o circunstancias específicas de su vida, a menudo la prueba se aplicó a grandes grupos de personas. Para llevar a cabo la demostración, establecimos un punto de partida común pidiendo a los sujetos que con los ojos cerrados trajeran a su mente el recuerdo de una ocasión que se hubieran sentido enfadados, molestos, celosos, deprimidos, culpables o temerosos. En ese punto todos los participantes se debilitaron. A continuación les pedimos que trajeran a su mente el recuerdo de una persona o situación amorosa y todo el mundo se fortaleció. Solía extenderse un murmullo de sorpresa entre el público cuando comprendían las implicaciones de lo que acababan de descubrir. El siguiente fenómeno que se demostraba era que la simple imagen de una sustancia que se tuviera en mente producía la misma respuesta de mantener esa sustancia en contacto físico con el cuerpo. Como ejemplo, sosteníamos una manzana cultivada con pesticidas y le pedíamos a las personas del público que la miraran directamente mientras les hacíamos la prueba. Todos se debilitaron. A continuación, sosteníamos otra manzana cultivada de forma ecológica, libre de contaminantes, y cuando las personas se enfocaban en ella, al instante se fortalecían. Como ningún miembro del público podía distinguir a simple vista la diferencia entre las manzanas,
Ni siquiera sabían con antelación que iban a ser sometidos a prueba. La fiabilidad del método quedó demostrada a satisfacción de todos. Para conseguir resultados fiables, deben de recordarse que las personas procesamos nuestras experiencias de distintas formas. Algunas se centran en lo que sienten, otras son más auditivas y otras más visuales. Por lo tanto, se debe evitar formular preguntas de la prueba con la frase del tipo ¿cómo te sientes? Con respecto a una persona, situación o experiencia, o ¿qué aspecto tiene? O ¿cómo suena? Si uno dice, mantén la situación o persona, lugar o cosa o sentimiento en mente, los sujetos suelen seleccionar de forma instintiva la modalidad de procesamiento que les resulta adecuada. En ocasiones, en un esfuerzo, quizá incluso inconsciente, por disfrazar su respuesta, los sujetos seleccionan una modalidad de procesamiento que no es la acostumbrada y dan una respuesta falsa. Cuando el experimentador provoca una respuesta paradójica, la pregunta debe reformularse. Por ejemplo, un paciente que se siente culpable por la ira que le provoca a su madre puede mantener en su mente una fotografía de ella y dar fuerte en la prueba. Sin embargo, si el experimentador reformula la pregunta pidiéndole que se mantenga en mente su actitud actual hacia su madre, el sujeto se debilita al instante. Otras precauciones que debe observarse para mantener la precisión de la prueba son quitarse las gafas, sobre todo si tienen montura metálica, y los sombreros. Los materiales sintéticos sobre la cabeza debilitan a todo el mundo. Asimismo, el brazo empleado en la prueba debe estar libre de joyas, en especial relojes de cuarzo. Cuando se produzca una respuesta anómala, se puede continuar investigando para revelar la causa. Por ejemplo, el experimentador podría llevar puesto un perfume que produzca en el paciente una reacción adversa y genere falsas respuestas negativas. Si un experimentador obtiene fallos continuados cuando busca una respuesta precisa, se debe evaluar el efecto de su voz en otros sujetos, porque algunos experimentadores, al menos en ciertas ocasiones, pueden expresar suficiente energía negativa en su voz como para afectar el resultado de la prueba. Otro factor a considerar ante la respuesta paradójica es el marco temporal del recuerdo o de la imagen involucrados. Si un sujeto tiene en mente una persona y su relación con ella, la respuesta dependerá del periodo de ese recuerdo o, esa imagen, o que esa imagen evoque. Si recuerda la relación con su hermano en infancia, puede dar una respuesta diferente que si considera su relación actual. La pregunta siempre tiene que ser específica. Otra causa de los resultados paradójicos en la prueba es la condición física del sujeto, que puede ser el resultado del estrés o la inhibición del funcionamiento de la glándula timo. Lo que ocurre cuando uno se encuentra en un campo de energía muy negativo. El timo radica el control central del sistema energético de la acupuntura corporal. Cuando está bajo de energía, los resultados de las pruebas son imprevisibles. Esto es fácil de remediar en unos segundos, mediante una simple técnica descubierta por el doctor John Diamond, la que llamó golpecitos en el timo. El timo está justo detrás de la parte superior del esternón. Con el puño cerrado, uno debe golpearse de forma rítmica varias veces en esta zona mientras sonríe y se piensa en un ser querido. Con cada golpe hay que emitir el sonido ah. Al repetir la prueba, se ve que el timo ha recuperado el dominio y se obtienen resultados normales. El procedimiento de la prueba usado en este estudio. La técnica de la prueba que acabo de describir es la recomendada por Diamond en Kinesiología del Comportamiento. La única variación introducida en nuestro estudio es la correlación de las respuestas con una escala logarítmica para calibrar el poder relativo de la energía de distintas actitudes, pensamientos, sentimientos, situaciones y relaciones. Como la prueba es rápida, requiere menos de 10 segundos. Es posible procesar una enorme cantidad de información sobre una variedad de asuntos en muy poco tiempo. La escala numérica surge de un modo espontáneo a partir de los rangos numéricos atribuidos por los sujetos sometidos a la prueba. Va desde el valor de la mera existencia física a la que se le atribuye el 1 hasta 600, que es la cima de la conciencia normal en el ámbito mundano. Después de la clasificación numérica continúa de 600 a 1000, y esto incluye los estados de iluminación avanzados. Las respuestas en forma de un simple sí o no determinan la calibración del sujeto. Por ejemplo, se le plantea si el simple hecho de estar vivo vale 1, entonces el poder del amor vale menos de 200.
El sujeto da una respuesta de fortaleza, lo que indica un sí. Ante la pregunta, ¿el amor está por encima de 300? El sujeto sigue fuerte, como ante las cuestiones acerca de que si el amor está encima por 400 y 500, en efecto, el amor calibra en 500. Y esta cifra demostró ser reproducible con independencia del número de sujetos sometidos a la prueba. Después de repetir las pruebas muchas veces con individuos o grupos, surge una escala consistente que se correlaciona bien con la experiencia humana y también con la historia, con la opinión común y con los descubrimientos de la psicología, sociología y el psicoanálisis, la filosofía, la medicina y la famosa gran cadena del ser. También guarda una correlación precisa con los niveles de conciencia de la filosofía perenne. No obstante, el experimentador debe ser cauto y darse cuenta de que las respuestas a algunas preguntas pueden alterar mucho al sujeto. Esta técnica no debe usarse de manera irresponsable. El experimentador siempre debe respetar la voluntad de participar del sujeto. Nunca debe usarse como una técnica de confrontación. En el contexto clínico, al sujeto nunca se le plantea una pregunta personal, al menos de que tenga un propósito terapéutico. Sin embargo, es posible plantear una pregunta que descarte la involucración personal del sujeto, pues entonces funciona estrictamente como un indicador para los propósitos de la investigación. La respuesta de la prueba es independiente de la fuerza física del sujeto. A menudo, los atletas musculosos se asombran al debilitarse tanto como cualquier otra persona, en respuesta a un estímulo nocivo. La experimentadora puede ser una frágil mujer de menos de 50 kilos de peso y el sujeto un jugador profesional de fútbol americano de más de 100, pero el resultado es el mismo. Ella hace descender el poderoso brazo del atleta empujando solo con 2 dedos. Discrepancias. Distintos investigadores pueden obtener diferentes calibraciones a lo largo del tiempo por varias razones. A. Las situaciones, las personas, las políticas, las estrategias y las actitudes cambian con el tiempo. B. Las personas tienden a usar distintas avenidas sensoriales para mantener algo en mente. Unas son visuales, otras son sensoriales, auditivas o kinestésicas. Por lo tanto, la expresión tu madre puede hacer referencia a qué aspecto tenía, qué sensación te producía, cómo sonaba su voz, etc. Asimismo, un personaje como Henry Ford puede ser calibrado como padre, como industrial, por su impacto en la nación estadounidense, por su antisemitismo, etc. A menos, números obtenidos son arbitrarios. Todas las calibraciones que se hacen en este libro tienen como referencia el mapa de la conciencia. Veas el capítulo 3. Por ejemplo, en una escala de 1 a 600, donde 600 representa la iluminación, este calibra en... Si no se especifica una escala concreta, los experimentadores pueden obtener números muy elevados, de más de 1000, los números cada vez más altos en las sucesivas pruebas. En la escala del mapa de la conciencia, nadie que haya existido en este planeta calibró nunca por encima de 1000, la medida en que calibran todos los grandes avatares. Uno puede especificar el contexto de adherirse a la modalidad sensorial prevaleciente. El mismo equipo, con la misma técnica, obtiene resultados conscientes. La destreza se desarrolla con la práctica. La mejor actitud es la del desapego clínico. Al proponer una declaración, debe encabezarse con la frase en el nombre del bien más elevado. Por ejemplo, en el nombre del bien más elevado, tal, calibra como verdad, por encima de 100, por encima de 200, etc. La contextualización en el nombre del bien más elevado incrementa la precisión porque trasciende el interés y los motivos estrictamente personales. No obstante, hay personas que son incapaces de mantener una actitud científica y desapegada de ser objetivas, y para ellas el método kinesiológico no preciso hay que darle prioridad a la dedicación, a la verdad, a la intención de conocerla más que a las opiniones personales y a los intentos de probar que son correctos. Limitaciones. Aproximadamente el 10% de la población no es capaz de usar la técnica de la prueba kinesiológica por razones que aún se desconocen. La prueba solo es precisa si los sujetos que la realizan calibran por encima de 200. La razón para usarla debería de ser íntegra y también calibrar por encima de 200.
Son requisitos indispensables, una actitud de objetividad desapegada y el alineamiento con la verdad más que con la opinión subjetiva. A veces las parejas casadas, también por razones que aún están por descubrir, son incapaces de usarse mutuamente como sujetos y es posible que tengan que encontrar a un tercero para realizar la prueba. Descalificación. Tanto el escepticismo, que calibra en 160, como el cinismo calibran por debajo de 200, porque reflejan juicios negativos. La verdadera investigación, por otra parte, requiere una mente abierta y una honestidad carente de vanidad intelectual. Todos los estudios negativos de la kinesiología conductual calibran por debajo de 200, por lo general en 160, como también lo hacen los propios investigadores. Para la persona promedio puede resultar sorprendente que famosos profesores universitarios calibren por debajo de 200. Así, los estudios negativos son una consecuencia de los sesgos negativos. Por ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick que llevó al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, calibró en 440. Su último diseño de investigación, que tenía la intención de probar la conciencia, solo es producto de la actividad neuronal, calibró solo en 135. Los resultados de las pruebas realizadas a nuestros investigadores, en que ellos mismos o sus investigadores, debido a un diseño defectuoso de las pruebas, calibran por debajo de 200. Confirman la verdad de la metodología que tratan de falsear. Quienes hacen las pruebas saben que deberían obtener resultados negativos, por lo tanto los obtienen, lo que paradójicamente prueba la precisión de la prueba kinesiológica para detectar la diferencia entre la integridad libre de sesgos, la falta de integridad. Cualquier nuevo descubrimiento puede desbaratar los planes y considerarse una amenaza para el statu quo de los sistemas de creencias prevalecientes. La aparición de una ciencia clínica de la conciencia que valida la realidad espiritual provoca resistencia, puesto que supone una confrontación directa con el núcleo narcisista del ego, intrínsecamente crítico y presuntuoso. Por debajo del nivel de conciencia de 200, la comprensión se ve limitada por el dominio de la mente inferior, que es capaz de reconocer hechos, pero aún no de entender el significado del término verdad. Confunde la res interna con la res externa, ni que esta va acompañada de rasgos fisiológicos distintos de los de la falsedad. Además, la verdad puede ser intuida, como lo prueban el uso de análisis de la voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta de la pupila, los cambios del EEG cerebral, las fluctuaciones de la respiración y la presión sanguínea, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia e incluso la técnica UNA de medir la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas emplean una técnica muy simple, usar el cuerpo erguido como péndulo. Se inclina hacia adelante con la verdad, hacia atrás con la falsedad. Para una contextualización más avanzada, los principios prevalecientes son los que la verdad no puede ser refutada por la falsedad, tal y como la luz no puede serlo por la oscuridad. Lo no lineal está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La verdad pertenece a otro paradigma que la lógica y por lo tanto no puede probarse. Puesto que lo que puede probarse calibra en torno a 400. La kinesiología dedicada a la investigación de la conciencia opera en el nivel de 600, que es el lugar de encuentro entre las dimensiones lineal y no lineal. Hasta aquí el capítulo número 2. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Mañana continuamos con el capítulo 3, hablando los resultados de las pruebas y su interpretación. Gracias por haber leído conmigo. Recuerda darle me gusta si este contenido ha resonado contigo, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de este libro tan especial. Chao, chao.